Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes, en nombre de la Residencia y también de Fundación Ciencias de la Salud. Y, bueno, dar la bienvenida a Juan Manuel Bonet, que, bueno, es un amigo de esta casa hace muchos años y es una alegría siempre verle, escucharle. Así que muchas gracias, Juan Manuel, por estar aquí. La última vez creo que estuvo aquí dando una conferencia sobre Borés, sobre el pintor Borés con motivo de una exposición y también hablando de Casinos Asiers. Ya sabía yo que tú te acordarías de todo. Pues muchísimas gracias, y a la Fundación Ciencias de la Salud este ciclo, que ya tiene muchos años, ya es un ciclo veterano, con otra mirada a literatura y enfermedad. Y, bueno, pues darle la enhorabuena también a los dos coordinadores del ciclo que están aquí, Javier Puerto, que es el que va a presentar, y va a Juan Manuel Bonet. Javier Puerto es catedrático de Historia de la Medicina, es académico tanto de la Real Academia de Farmacia como de la Real Academia de la Historia, y, bueno, pues también un gran lector y forofo de la literatura. Y también José Manuel Coldefós, que está aquí delante, que también es el otro coordinador del ciclo. También felicitarles por el ciclo, que ya tiene larga vida, y desearle larga vida también. Así que muchas gracias, y tienes la palabra, Javier. Muchas gracias, señora directora. Muchas gracias a todos los que están aquí en la sala, y muchas gracias a todos los que nos ven en directo por las ondas, no sé cómo se dice, pero vamos, por ahí. Online, exactamente. Bien. Es verdad que este ciclo se nota, sobre todo en mí, tiene muchos años, ¿no? Ya empezamos siendo relativamente jóvenes, y ya pues somos unos jóvenes de otra manera, de aquella manera que se dice, pero seguimos con el mismo entusiasmo, y además ahora con otra mirada es todo, hasta los anuncios de muebles, con lo cual pues parece que es desde canciones hasta anuncios. Voy a realizar, con su permiso, una breve presentación del conferenciante, que es una persona sobradamente conocida. Bonet, en primer lugar, es poeta. Los poetas alcanzan el más alto grado, en mi consideración, entre los seres humanos. La poesía, como el aire, de momento no cuesta nada, pero es imprescindible para la vida. La poesía, me parece, no es un arma cargada de futuro, como creía Celaya, ni tampoco eres tú, palabras de Becker, porque hay tantos túes como yoes, y los auténticos poetas han de ser buscados con el candil de Diógenes. La poesía puede ser el ritmo musical preconizado por Ezra Pound, o los ojos del lector cuando la entienden y completan a la manera indicada por Borges, aunque para uno, quien más bellamente definió la poesía fue León Felipe al escribir: deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. En los poemas y en el quehacer vital de Bonet queda mucha poesía. El poeta que ha tenido una gran influencia social ha sido Juan Agustín Goytisolo, quien convenció a todo el mundo de la existencia de un lobito bueno, a quien maltrataban todos los corderos. Por eso, en la ley de protección animal se incluyen los lobos, aunque el tema empieza a discutirse porque se comen los ponis de gente importante. Pero quedan fuera los poetas, quienes son animales desvalidos, que existen gracias a actividades muy distintas de la suya prioritaria. Algunas instituciones como esta, la Residencia Estudiante, y algunas otras los protegen durante algún tiempo, y luego de pasar unos años al amparo de la habitación de Lorca, vuelven al mundo exterior donde les acechan los lobos. Para vivir tienen que buscar otras ocupaciones. Por eso, supongo, entre otras cosas, Juan Manuel Bonet es también columnista, crítico literario, amante como yo de Perucho, que
si no recuerdo mal, habló muy bien de su poesía. Y como Andrés Trapiello de Ramón Gaya, en su doble vertiente de pintor y escritor, también crítico de arte. Tal vez la persona que mejor conoce las vanguardias artísticas. Sobre ellas ha publicado su famoso diccionario, que nos sirve de guía a quienes, entre otras cosas, no avanzamos en el amor a la pintura más allá del impresionismo, para ser más exactos, de Velázquez y Goya, el diccionario y su adenda. También ha sido comisario minucioso, muy trabajador e imaginativo de un sinfín de exposiciones sobre muy diversos temas, recogidos en libros francamente curiosos y atractivos. A causa de sus competencias ha sido director del Instituto Valenciano de Arte Moderno y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del que no voy a opinar nada en la actualidad. Ha tenido el privilegio, a mi entender, de dirigir la delegación en París del Instituto Cervantes y también el mencionado instituto en su totalidad, en donde inició una actividad muy prometedora. Preside la Fundación Archivo Rafael Cansino Sansen, un personaje muy atractivo sobre quien llamó la atención el mismo Borges, hoy en día conocido gracias a su maravillosa novela de un literato y el Comité Internacional de la Fundación Vicente Huidobro. Está hoy aquí, sin embargo, merced a su condición de bibliófilo, gracias a la cual se ha convertido también en un personaje típico e imprescindible del Madrid popular, de al menos estos últimos 40 años. En España no existen, que yo sepa, grandes tradiciones bibliográficas particulares, nos va a hablar de eso ahora, y pocas oficiales. Entre los particulares está el bibliófilo de librería y subasta, al estilo de Perucho o mi amigo Luis Alberto de Cuenca, y el cazador de libros allá donde se encuentre. Bonet, no sé si también frecuenta los cazaderos de subasta, pero es el gran cazador blanco, al estilo de Clint Eastwood, de los campos donde los libros viejos viven en libertad vigilada. Allá en las cuentas del Rastro o en las de Boyano. El Rastro madrileño no sería tal y como es ahora sin la presencia dominical constante de un personaje tranquilo, en vestimenta siempre ligera, pase lo que pase, nieve, en fin, levemente convencional y aparentemente cómoda, constantemente atento, dispuesto a lanzarse con rapidez sobre cualquier montón de papel escrito prometedor, sea cual sea su condición de antigüedad, suciedad o deterioro, y esté donde esté, aun si es necesario reptar a los lugares más recónditos e inhóspitos. Suele recorrer el lugar en manada, como los lobos, generalmente con poetas, a ver si de esta manera pasan a ser contemplados en la ley de protección animal. Pero él es el guía de la misma, pese a su actitud siempre humilde, educada y a mostrarse absolutamente generoso con sus hallazgos, capaz de enviar cualquier carroña que no le interese a quien tenga a su lado y le crea atraído por ella. Como buen cazador a peón, no necesita de la presencia constante de sus colegas, y o bien se aleja de los mismos, agotados por su incansable trotar, o cuando no pueden acompañarle acude solo y levanta la admiración de cuantos le conocen, maravillados por los equilibrios arquitectónicos que se supone debe hacer para conservar tal cantidad de materiales, aunque las costumbres íntimas de los cazadores son inescrutables. Me parecen excelentes los textos de Alberto Mangel sobre las librerías y libros para todos cuantos de una u otra forma tenemos parecidas aficiones. En España disponemos de las reflexiones de Trapiello, del magnífico libro de que también estuvo en esta casa con nosotros Juan Bonilla, amigos ambos del conferenciante y uno de ellos coautor de un texto. Por todo lo dicho, en su condición de profundo conocedor del tema, nos hablará de fervor y quebranto del libro viejo. A algunos puede parecerle un tema apartado de la literatura y la salud. No conozco cuál va a ser el enfoque del asunto, pero ya saben ustedes que la enfermedad ha levantado muchas vocaciones literarias y cabe preguntarse si la bibliofilia desaforada es una dolencia
o por el contrario, un método curativo para poetas inquietos. Si nada de esto les convence, permítanme que les recuerde la frase de Marañón, según la cual el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Querido Juan Manuel, muchas gracias por tu presencia y aquí entre nosotros te escuchamos con interés. Bueno, pues muy buenas tardes. Genial presentación y está todo dicho, porque el culpable del tema es Javier, que es un compañero de rastro, un compañero de esas cuestas que a veces... El otro día me encontré con un pintor que lleva muchos años yendo al rastro y me decía, están cada vez más para arriba las cuestas, ¿no? Pero lo que pasa son los años, ¿no? Yo llevo casi 50 años, efectivamente, yendo por allí y nos hemos conocido y hecho amigos en esas cuestas. O sea, y cuando de repente veo algo que tiene que ver con los amplios saberes de nuestro amigo, pues le indico, alguna vez, pero casi siempre lo tiene. O sea, eso pasa, claro, que cuesta trabajo encontrarle algo que no tenga, ¿no? En cualquier caso, yo sé que en este ciclo han pasado varios amigos míos, entre ellos los que has mencionado, pero también Ignacio Peiró, que me lo decía el otro día en Roma. Y bueno, yo cuando me propusiste qué tema verías tú, pues yo estaba como muy dubitativo, porque yo no he tenido alguna enfermedad, o bueno, el tema me parece muy importante, pero no tenía a lo mejor ninguna cuestión que hablar respecto de, no sé, la enfermedad y el arte. Están las enfermedades mentales y el arte. Por supuesto, es un tema que cualquier persona que se dedica al arte en algún momento escribe algo. Bueno, de hecho está bastante de moda últimamente en el mundo del arte. Exposiciones en Brasil las ha habido, por ejemplo, sobre el Ingenio de Dentro, que era un sitio que había en Río de Janeiro, donde artistas trabajaban con pacientes, o en Cataluña se han hecho cosas también del mismo tipo, sobre algún sabio dedicado a los temas de enfermedades mentales que tenía relación con el arte. Pero de repente Javier mismo, yo creo que se dio cuenta que podía presentar aquí pues un caso de alguien que es un bibliópata, y realmente me acordé enseguida que cuando me propusieron pronunciar el pregón de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, de la que se hace cuando San Isidro en Recoletos, pues yo titulé mi pregón Una enfermedad incurable. Por lo tanto, estoy aquí como un enfermo contento de estarlo en este sentido, ¿no? La bibliopatía la voy a centrar, digamos, no voy a hacer un catálogo de mi biblioteca, ni mucho menos contar mi desiderata, porque eso sería darle armas a rivales. Que las desideratas, ni a los muy amigos se les dice la verdadera desiderata que tienes, o sea, porque es algo que de repente te sale la pieza de desiderata y por suerte a lo mejor es el único que la tiene en su desiderata. Voy a hablar de la lógica que me ha llevado a tener demasiados libros, del fervor que le he puesto a esto desde antes de empezar con el rastro, porque el libro que está en la pantalla, la imagen que está en la pantalla, es la pieza fundacional de mi biblioteca, que hoy, no sé, mi mujer dice que está ya en 60.000 libros, yo creo que exagera, pero claro, es verdad que ocupan muchísimo y que ella es paciente con ellos, ¿no? Como todas las mujeres que tienen al lado a un bibliópata. Y es verdad que también la biblioteca de alguien que, además de escritor, es crítico de arte, la crítica de arte maneja muchos catálogos, cataloguillos y tarjetones. O sea, entonces, pues, si cuento los tarjetones, los cataloguillos, las hojas de sala, no sé qué, bueno, pues se multiplica hasta el infinito. Pero yo voy a hablar de la lógica de esto, estando además en un sitio que es un sitio de la memoria cultural española, que es un sitio donde hay bibliotecas formidables dentro de él, incorporadas a su biblioteca, y entonces voy a relacionarlo, digamos, un poco con lo que son los archivos, lo que son las bibliotecas de otros, lo que son las bibliotecas públicas dedicadas a perpetuar la memoria de alguien que se ha dedicado a estas cosas. Y lo del quebranto viene también pues, por eso mismo que tú comentabas antes, de que todos los días traes no sé qué y no sabes dónde vas a meterlo y no sabes después qué va a ser de todo esto a la larga, en fin, todo ese tipo de cosas que nos llegado a un cierto punto, a una cierta edad, te preocupan o te
te importan, en un momento en el cual muchas instituciones, yo el otro día fui a un ayuntamiento de la periferia madrileña y no se admiten donaciones, o sea, la biblioteca. Pues míreslas primero y luego digan si la admiten o no, pero claro, yo lo encontré un poco increíble, pero eso en general pasa. Me acuerdo un día en Boston, un hispanista me decía, se están muriendo los hispanistas, los grandes hispanistas de aquí, y no aceptan las bibliotecas, no aceptan sus bibliotecas, sus propias universidades, porque ya no hay sitio. Y yo lo sé, que aquí en España también pasa en algunos sitios que ni regaladas quieren a lo mejor bibliotecas. Entonces, bueno, yo soy alguien que también mi mujer dice que veo dos cosas y pienso que ya puedo hacer una colección, pero sin embargo no es todo verdad, porque yo tengo claro por lo menos un cierto abanico cronológico, aunque también es verdad que sí, de empezar siendo un abanico relacionado con el arte, pasó a ser también con la literatura, después pasó a ser con la música, después pasó a ser con la arquitectura, y el abanico va de 1880, digamos, hasta hoy. Entonces, bueno, pues son bastantes años, bastantes décadas, y es verdad que se ha diversificado también mucho geográficamente, es decir, que de repente, todavía sin haber ido a Brasil, pero, por ejemplo, incorporé el mundo brasileño antes de ir, y ya después de ir todavía más, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que a lo tarde te van entrando como vocaciones complementarias que te hacen meterte por otros terrenos. Pero vamos a la primera imagen. ¿Qué es esta cubierta? Pues esto es el libro con el que empezó mi biblioteca, y es un libro heredado. Es un libro que estaba esperándome en el campo gallego, en la casa familiar, a unos 30 kilómetros de Lugo, en un sitio que ahora es irreconocible porque una autopista, la autovía Madrid-La Coruña, antes pasaba de un lado de la montaña y ahora pasa al pie de la casa. Y ya casi, si vas en coche, te tienes que fijar mucho para saber qué pasas por ahí. Este libro es el primer libro, como bien sabéis, la mayoría, de Borges. Está publicado en Buenos Aires en el año 23, son unos 200 ejemplares, aunque no está numerado, en un papel execrable, con una preciosísima cubierta con un grabado de su hermana Nora, a la cual, como luego contaré, he llegado a conocer en Buenos Aires. Y este libro pues fue un deslumbramiento, porque yo ya llevaba un tiempo interesándome por las vanguardias, vivíamos entonces en Sevilla, me había empezado a interesar por el ultraísmo, una de cuyas cunas o cuya Jerusalén, como decía Pedro Luis de Gálvez, era Sevilla, una ciudad por la que había pasado Borges. Todo eso ya lo sabía, y de repente me encontré que en la casa familiar, que yo había estado de niño, tengo una foto delante de unos bueyes en esa casa, pues en el año 54, pero esto era en el año 69 o 70, y este libro era la pieza que estaba allí esperándome. Mi amigo José Luis Melero, un gran bibliófilo que ha escrito muy bien sobre cosas de libros también, zaragozano, que tiene todo lo que hay que tener del libro aragonés, me decía, yo a mi hijo a esa edad no le regalaría algo equivalente, pero bueno, mi padre fue muy generoso, también yo vivía todavía con ellos, con lo cual estaba en un cuarto dentro de la casa familiar, pero luego me lo llevé, claro, ¿no? El libro está firmado por mi padre dentro, con una cosa que pone agotado, 40, no sé qué, pero todo indica, y vamos, mi padre me comentaba que este libro lo tenía porque su tío, Evaristo Correa Calderón, que los de mi generación lo hemos estudiado todos en el bachillerato, el Correa Lázaro, aquel manual con Zuloaga en la cubierta, con la generación del 98, pues que Correa Calderón, gracias a Borges, ha entrado en la Pleiad. En el tomo de Borges de la Pleiad hay un poema colectivo, un poema automático, escrito a 8 manos, en el cual están Eugenio Montes, Borges, Evaristo Correa Calderón, un inglés que pasaba por allí, y no sé quién más. Y entonces cada uno pone una cosa y hay un verso sobre la muñeira que puede ser o de Eugenio Montes o de Evaristo, pero en cualquier caso allí queda el asunto. Al lado de esto, mi padre también me dejó llevarme, bueno, aquí enseño a Borges porque, claro, hay que recordar que Borges es el gran bibliotecario y es el que acuñó esa frase que está puesta hasta en Google, por algún lado, no sé si en Avebooks, me parece que es el lema, el paraíso tiene forma de biblioteca, ¿no? Eso es la frase quizás más conocida de Borges en relación al mundo del libro. Y esta foto de Sara Facio, es una mujer que tiene una fotógrafa argentina que tiene un libro con D'Amico, también de fotografías de Buenos Aires, con poemas muy hermosos, por cierto, de Cortázar, pues le pilla aquí en un rincón de esa biblioteca nacional.
También hay otra versión, hay otra foto también de esos años tomada por mi amigo Mario Mugni. Mi padre me dejó llevarme también los 6 números de que consta la revista que su tío, hacía en Lugo, que se llamaba Ronsel. Esta es la portada del número 2 y es una revista donde nos encontramos con Nora Borges, juerga flamenca, nos encontramos con Barradas, tranvía, nos encontramos con Café de Atocha de Alberto, el escultor Alberto Sánchez. Esta obra, un día yendo por una feria de arte que hay en Santander, al fondo del pasillo la veo, el original, y estuve dividido entre lo público y lo privado, porque yo entonces dirigía el Reina Sofía, y la acabé comprando, pero había opiniones en la familia, pero la acabé comprando para el Reina. Está en el Reina, y está muy bien que esté en el Reina, primero porque hay bastante obra de Alberto en el Reina, y segundo porque este es el café, uno de los cafés de la Glorieta de Atocha, donde se reunía Alberto con Barradas, Dalí, Buñuel, en fin, todo ese mundo del ultraísmo. Y es un café de arrieros, en parte, como es el que está de pie la figura. También en esa colección está esta preciosa página, que es el primer poema que publica un poeta que luego Andrés Trapillo y yo editamos en las entregas de la aventura, que es Luis Pimentel, que luego Andrés lo ha publicado también, ha publicado ya su obra completa, con un grabado de un francés, Frédéric Massé, un pintor que se sabe muy poco sobre él y muy interesante, y grabador, como se ve. Luis Pimentel es el Jules Laforgue o el Francis James de la provincia española, vamos, en concreto de Lugo, pero podría ser Lugo o podría ser otra. Andrés González Blanco lo fue de Oviedo y otros lo fueron de cada uno de su ciudad, pero él realmente es el poeta más paradigmático de ese mundo. Hace no mucho, con un compañero de rastro que yo creo que tú has llegado a conocer también, José Vázquez Cereijo, ¿te acuerdas? Nuestro amigo gallego que falleció hace unos años, pues me encargaron en Lugo una exposición sobre su mundo, que era el mundo de un pintor, de un grabador, de un poeta y de un coleccionista enloquecido también, que se pasaba los rastros siempre diciendo no sabéis lo que esto fue, esto ya no es lo que era, en fin, estaba siempre con esa cantinela, que es la habitual en esos casos. En cualquier caso, el caso es que en esa ocasión tuve la suerte de poder dar con la gente, con la familia de Luis Pimentel, que Luis Pimentel era tío de Cereijo. El libro, de hecho, que habíamos editado, la plaquette que habíamos editado, Cunetas, que está aquí, es ese libro gris que veis hacia la derecha, sí, pues Cunetas, esa es la plaquette, lleva un retrato del poeta por su sobrino. Y preparando esta exposición, yo vivía en la casa que fue de Cereijo, que es la contigua a la que fue de su tío Pimentel. Los dos, por cierto, tío y padre de Cereijo, residentes, los dos médicos, y en fin, tienen mucho material de la residencia. Esto es parte de la maravillosa biblioteca de Pimentel, donde vemos Cunqueiros, donde vemos Lorcas, donde vemos, en fin, de todo un poco, incluido el primer libro de mi padre, el Colmeiro, ese sí que es el primer libro de mi biblioteca, porque lo tengo dedicado por mi padre el año que salió. Yo nací en el 53, lo tengo dedicado en el 54. Como hablo mucho de mi padre, pues enseño una muy buena foto de su despacho, de lo que fue su despacho, que está ahí perdido, con mapamundis, con un grabado de Dufy, con una pintura de Salvador Victoria, con un montón de tratados, entre ellos un Vitruvio que le costó un riñón para lo poco que tenía en su primer viaje a México, una estancia de casi un año en México en el 63. En fin, bueno, esta foto y varias que voy a enseñar después son de un excelente fotógrafo tinerfeño llamado Carlos A. Schwartz, que está preparando un libro sobre los locos de las bibliotecas. Y tiene tropecientas fotos, enseñaré algunas, bibliotecas, rastros, Moyano, en fin, de todo. A mí me ha echado fotos también en París, en los rastros esos que comentaba antes. A mi padre le gustaba muchísimo esta foto del despacho de Julián Marías. La enseño no porque le gustara a él, sino porque a mí me trae muchos recuerdos. Yo creo que es muy importante la biblioteca paterna. Hay un escritor alemán exiliado en Nueva York, Walter Mehring, que escribió un libro que era La biblioteca perdida y reconstruía mentalmente en Nueva York una biblioteca que se había quedado en la Alemania nazi. Iba diciendo, teníamos tal, teníamos cual,
y es maravilloso cómo evoca un mundo a través de una biblioteca que ha perdido. Hay escritores polacos de esos mismos años que hicieron Las ciudades perdidas. Joseph Witling, publicado por Pretextos, tiene un libro sobre el Lviv, hoy tristemente Lviv, entonces la Lviv polaca, hoy la Lviv bombardeada de Ucrania. Bueno, pues las bibliotecas perdidas y en concreto las bibliotecas paternas. Hay un cuadro de Foppa, un primitivo italiano, que es Cicerón en la biblioteca del padre. Yo cuando hice una exposición sobre la biblioteca y los amigos, pero estaba metida en la biblioteca de Caneja, del gran pintor Juan Manuel Díaz Caneja, que la había visto en vida de él, pero ahora está en la Fundación Caneja, hablé de esa postal, hablé de ese cuadro que está en Londres, en la Wallace. Caneja tenía la postal en su colección. Fue de esas cosas un poco mágicas que de repente me asomó la postal. Si os fijáis, al fondo de esta biblioteca, esto creo que ya es cuando Javier Marías vivía allí, hay una figurita que es un Julián Marías de papier maché. Es una figura, es una estatuilla de Marías al fondo. Es un detalle bastante curioso. Está el retrato de Unamuno de Vázquez Díaz, hay una foto encima de la figurilla de Marías, está una de las fotos que le tomó a Ortega Nicolás Müller. Bien, a partir de mi interés por el ultraísmo, bueno, debo decir, la biblioteca de Marías la pongo porque es la primera biblioteca que me impresionó, porque yo era compañero en el colegio de estudio de Álvaro Marías y también había jugado en Soria con todos los Marías, y entonces esa biblioteca, yendo un niño allí que se mete en ese mundo, pues era bastante impresionante. Y recuerdo también la biblioteca de aquí al lado, en la Castellana, de Manuel Gómez Moreno, que me impresionaba mucho las hachas de sílex, la cantidad de libros, y en la penumbra del pasillo las copias de las majas de Goya, la desnuda y la vestida, y bueno, que aquello me impresionaba. Y también estuve en otro lugar que no está muy lejos de aquí, que es, con mi padre también, un día, porque en la de Gómez Moreno fui bastantes veces, y era como una especie de abuelo un poco para mí, como los Vázquez de Parga, también muy vinculados a esta casa, lo eran, por otra parte. Pero la otra fue la de Menéndez Pidal, hoy Fundación, pues también allí yo me quedé con la imagen de ese sabio rodeado de tantísimos libros. Ya volando con mis propias alas, en la época en que tengo ya mi Borges como pieza inicial de una biblioteca, pues conozco a la familia, a la viuda de Rafael Cansinos Asens. Hace poco, como se recordaba, presentábamos aquí el sensacional primer tomo del diario de posguerra de Cansinos, que editado por su hijo. Y Cansinos está aquí en su papel de memorialista de una época ya totalmente pasada, de una especie de exiliado interior que tampoco durante la Guerra Civil quiso comprometerse con la causa republicana. Y a la que conozco en ese momento es a la viuda, Braula Galán, que está aquí. Si os fijáis en la foto, asoma Cansinos por ahí. Fue la foto que publiqué cuando murió en el ABC. Y esta mujer había tenido mucha dificultad en salir adelante, había tenido que vender a un librero muy bueno de Almería, Granata, que tenía unos catálogos espectaculares de libro antiguo, había tenido que vender la mayor parte de la biblioteca, que la habían revendido, ese librero la había revendido a la Sala Zenobia Juan Ramón de la Universidad de Puerto Rico, de San Juan de Puerto Rico. Pero había conservado toda la correspondencia, que hoy es la base de la Fundación, y había conservado bastantes manuscritos, prácticamente todos los manuscritos, incluidos los manuscritos de los diarios, que son estos diarios que están escritos en alemán, en hebreo, en francés, en todo tipo de idiomas, para que nadie los pudiera leer en parte. Bueno, esas visitas a Getafe, que es donde vivían entonces, ya no vivían ni en el viaducto, que allí había vivido solo Cansinos, ni en Menéndez Pelayo, que pasó allí la posguerra, sino que vivían, Braulia ya vivía viuda en Getafe, y allí estaba el jovencísimo Rafael, que tenía entonces 17 o 18 años, que empezaba a interesarse por ese legado y que ha sabido admirablemente levantarlo, ¿no? Yo publiqué, que era para lo que yo iba a esa casa, era para documentarme para publicar para Hiperión esta primera edición, después de la original, del Movimiento VP, que es la novela en clave muy divertida sobre el Madrid ultraísta.
Yo es un texto que le tengo mucho cariño y a mí yo no soy de retocar los textos a cada vez. Entonces, lo que he hecho es, en las siguientes ediciones se ha editado ya 3 veces, por lo menos, pues a cada vez he añadido una nota ampliando, retocando, pero el texto es tal cual, porque le tengo cariño porque es lo primero que escribí. El ultraísmo fue como mi paso, mi puente del arte a la literatura. Yo hasta entonces pintaba y hacía crítica, y a partir de ahí me empecé a interesar por la literatura y empecé a publicar poesía también. Publiqué las cartas que tenían de Borges en el archivo, las publiqué en El País. Esta es una de ellas, con su letra de hormiga. El libro que me servía de guía por todo ese territorio era el de Gloria Videla, El ultraísmo, que Linares, Renacimiento, lo va a reeditar y lo voy a prologar. Es una mujer que está todavía presente, es profesora en la Universidad de Córdoba, Argentina, y en este libro se documentó bastante con Dámaso Alonso, se documentó bastante con Gerardo Diego, se documentó con mi tío abuelo, y es un libro que abre muchos caminos. Está superado, pero abre muchos caminos. El ultraísmo me ha conducido pues, a muchos rincones, a muchos rincones de escritores raros y olvidados. Cuando yo empezaba, digamos, en la Sevilla de finales de los 60, comienzo de los 70, frecuenté a Ramón Carande, que luego publicaría Galería de Raros, ese maravilloso libro. Ramón Carande era amigo de Bando Villar. A Bando Villar no lo conocí, pero más tarde conocería a su hermano. El hermano de Bando Villar, Bando Villar era el director de Grecia, que la presentamos por todo aquí, el facsímil, me acuerdo. Participé en la presentación de facsímil de Grecia, que hizo el Centro del 27. Bando Villar, hermano, tenía cartas de Pessoa, por ejemplo, que yo no me atreví a publicar porque no las publiqué, las acabó publicando Ángel Crespo. Está muy bien que las publicara. Del ultraísmo conocí muchísimo a alguien muy vinculado a esta casa y a muchos sitios donde fue vendiendo parte de su legado, que es Adriano del Valle. Adriano del Valle era muy generoso y a veces estaba muy necesitado, con lo cual su archivo no se ha quedado en un sitio, pero bueno, impregna bastantes lugares y bueno, fue alguien que colaboraba siempre en las actividades en torno al ultraísmo. También en relación al ultraísmo llegué a conocer al hijo de Francisco Vigui, Paco Vigui, el llamado noveno poeta español, como le llamaba Gómez de la Serna. Vivía aquí al lado, en la colonia Residencia, en un chalecito precioso, y había unos libros increíbles, y hicimos en la Fundación Caneja una exposición en la que había cosas que la gente daba por no publicada. Por ejemplo, el primer libro de Arconada, pues allí estaba, o el segundo, Urbe, el primero, Sed. Había cosas muy increíbles, había pintura, había todo un mundo, desde Azaña, Valle Inclán, Ramón. Aquí se repiten mucho los nombres, pero porque de alguna manera todo es una trama de la modernidad que es así y que se va complicando en base a unas cuantas figuras centrales, ¿no? Una figura importante también, y a la cual accedimos Trapiello, Manolo Gulliver, el librero, y yo, fue la viuda de César González Ruano. Y allí en concreto pues encontré un libro que es Pasaje de la Poesía, pues el ejemplar de César González Ruano. Encontré también un ejemplar manuscrito de Galería de Espejos, que es un libro que Lasso, que era muy mistificador, que era muy borgiano, porque se inventaba su vida, su pasado, sus amigos, decía que era amigo de gente que no lo fue, decía que escribía como Lorca, pero 10 años antes, en fin, todo un mundo muy borgiano, que yo he reunido en un tomo contando que había mucho de mistificación. Pues encontré Galería de Espejos, que lo edité, lo había encontrado en el archivo de Valls, en París. Mi mujer dice que yo tengo tendencia a guardar más de un ejemplar de cada libro, cosa que no es verdad, pero a veces sí es verdad. En este caso, el ejemplar de Ruano está encuadernado en chagrén, con unos hierros extraordinarios, en fin, es una belleza de ejemplar, pero esta cubierta que enseño no es la del ejemplar de Ruano, sino otro ejemplar que conseguí en Tarragona, que veréis por qué lo compré y por qué me lo he quedado también. A Su Majestad el Rey don Alfonso XIII. Respetuosamente dedica el primer ejemplar especial de su obra, Rafael Lasso de la Vega, Marqués de Villanova, que era falso marqués. Y fijaros la fecha, París, junio del 36. Se lo manda a Roma, evidentemente. El libro
Aquí no se ve, pero está muy manchado, parece que hubiera pasado por la trinchera, ¿no? o por la piscina. En cualquier caso, estaba abierto, Alfonso XIII lo debió leer y en cualquier caso, pues había que quedárselo también, ¿no? O sea, un ejemplar y otro. Me pasa bastante a menudo. De Cansinos salté a Ramón Gómez de la Serna. Todo esto del ultraísmo era consecuencia, de alguna manera, de mi interés por mi tío abuelo y de mi interés por Borges, porque cuando tecleas en Google ultraísmo, Borges es la palabra que sale, la siguiente, ¿no? Pero me pasé, digamos, a la competencia, a Ramón Gómez de la Serna. Cansinos y Ramón habían participado juntos en la fundación de Pombo en el año 15. Está en la proclama, está Cansinos, pero muy poco después se pelean a muerte. Cansinos caricaturiza ferozmente la tertulia de Pombo, aunque muchos de sus discípulos van a ella, pero en el movimiento VP hay una caricatura feroz. Ramón, mi tío Evaristo, fue contertulio de Pombo. Tenía un retrato por Solana que siempre quiso recuperarlo, que se supone que se vendió en Polonia. No hemos encontrado rastro de momento. En cualquier caso, Ramón es una figura que es como un imán, que es como alguien que te lo encuentras absolutamente en todas las salsas de la época, a uno y otro del Atlántico. Cuando hicimos la antología que citaba antes Bonilla y yo, insistimos mucho en la dimensión ramoniana, la influencia de la greguería ramoniana sobre la literatura de esos países, sobre la poesía. Pero alguien nos acusó de ser muy hispánicos, muy españolistas, pero no es verdad, es que es así. Y Ramón además acabó viviendo allá. Aquí le tenemos en su último torreón, que es el torreón de Buenos Aires. El torreón de Buenos Aires fue donado por su viuda, por Luisita Sofovich, al Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid lo tenía en el Museo Municipal. Se lo pedí prestado para la exposición que hicimos Carlos Pérez y yo, Los Sismos, que es el catálogo, y después lo tuvimos que desmontar. O sea, yo lo había montado en el año 80 en el Museo Municipal. Lo volví a montar en el 2002, 22 años después, en el Reina. Lo monté, porque no lo iban a montar todavía ellos, lo monté en una sala provisionalmente en el Reina, que justo 2 meses después hubo que quitarlo porque era por donde pasaba la conexión del edificio de Jean Nouvel. Pero ahora está finalmente en el Conde Duque y ojalá que sea ya por siempre, que no se mueva más. A mí los torreones, precisamente a alguien que titula una conferencia Fervor y Quebranto, el quebranto es un poco lo que siempre piensa uno, ¿dónde va a acabar todo esto? Lo que decía, ¿qué es lo que se hará? Esto se está cayendo la casa, pues literalmente, luego lo veréis. A mí me interesa mucho el tema de las casas, museos, y en concreto, en el Cervantes de París le pedí que a José María Álvarez, el poeta novísimo que vive parte del año en París, una conferencia sobre su despacho. Yo en el año 66 había visto ese despacho en Cartagena y me había quedado absolutamente fascinado por esto que después me di cuenta que era muy ramoniano. La conferencia se la pedí un poco sobre su despacho, el de Ramón, Cortázar. Al final habló sobre todo de su despacho. Las fotos eran de su mujer, de Carmen Marí, eran muy buenas. Hicimos una especie de proyección continua de imágenes de ese lugar. En ese tipo de sitios yo tengo 2 muy favoritos y que me parece que son el ideal que cualquiera quisiera que hicieran algo parecido. Azorín, por ejemplo, lo tiene en Monóvar y hay legados que se conservan en tal o cual sitio. La Fundación Guillén de Valladolid es uno y tal. La casa de John Swan en Londres es así de estrechita, pero dentro se encuentra uno con una casa de un gran arquitecto del 18, con estas locuras de colecciones y con una biblioteca que no es mi época, pero en fin, se te van los ojos hacia los libros de arquitectura, sobre todo de Italia, Piranesi, cuadros de Canaletto, de Guardi, de Hogarth, etc. En el mismo espíritu está una casa que os recomiendo, si no la conocéis, la de John Swan. Yo voy casi siempre que voy a Londres, intento pasar. Esta solamente he estado una vez, pero quiero volver en breve. La casa de Mario Praz, La casa de la vida. Ese libro de Mario Praz es una descripción, no está en lo que fue su casa, sino que está en el museo, un ala del Museo Napoleónico, pero acumula todo su saber sobre el siglo XVIII, más sus querencias por objetos más recientes y pintura surrealista también,
y es una amalgama inverosímil también de libros, y la guía, por lo menos cuando yo estuve, lo había conocido a él y lo contaba como casi como el libro La Casa de la Vida. En ese mismo plan, un sitio que me ha impresionado muchísimo es la Capilla Alfonsina de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes le ha dedicado en tiempos una exposición de Cervantes, en la cual, no en mi época, mucho antes, en la cual hay mucho material pictórico también, pero fijaros, esta foto es una foto de Giselle Freund, la gran fotógrafa alemana, francesa y luego argentina y mexicana de adopción, pues es una de las que mejor capta esta locura de espacio que tenía Alfonso Reyes. Creo que hoy está una parte trasladado a su ciudad natal de Monterrey, pero este es el espacio que yo visité un día que venía, en mi primer viaje a México, un día que venía del Rastro de México, de la Lagunilla. Amigo de Ramón y amigo de Alfonso Reyes fue Valéry Larbaud. Este libro es una colección benemérita de Segers, la colección cuadrada que le debemos muchísimas revelaciones. Está escrito por un poeta muy bueno, Bernard Delbay, y me enamoré totalmente del personaje, al cual recordaba haber leído de niño. Esta misma foto con ese Salakoff me había llamado la atención en el ABC en un artículo de Matilde Pomés. Matilde Pomés le ha dedicado la Biblioteca Nacional, Elisa Ruiz, una muy buena exposición. Valéry Larbaud, yo creí casi cuando vi esa foto en el ABC, año 65 o así, creí que era un explorador, lo que era un explorador literario. Valéry Larbaud hoy, en un edificio muy feo, se conserva su biblioteca y dentro te olvidas de que el edificio es feo y hay unas bibliotecarias atentísimas, la correspondencia se puede consultar sin pedir nada porque está toda fotocopiada, si quieres el original también te lo buscan, y la biblioteca él la encuadernaba con colores de las banderas nacionales, tenía una sabiduría literaria inmensa que abarcaba lo inglés, lo italiano, por supuesto lo francés, en lo inglés Joyce, del cual fue uno de los grandes benefactores, y en lo español lo tenía todo. Aquí está la primera de Ulises, le gustaban mucho las banderas, fijaros las banderas que decoran los libros, de repente la bandera inglesa y la griega por el Ulises, y luego estos son una parte de los estantes españoles encuadernados con los colores de la bandera roja y gualda. Este cuadro, yo fui allí a Vichy, he ido 2 veces, la primera fui para una exposición que estaba haciendo sobre Alicante moderno, fue el único viaje que hice, él había pasado la Primera Guerra Mundial en Alicante y me parecía interesante buscar la conexión alicantina, y encontré muchas cosas de Gabriel Miró, de Óscar Esplá y otros, y me traje a Alicante este cuadro regular de un pintor llamado Becca, pero que tiene en las manos el libro nuevo, y también puse, claro, el libro nuevo, dedicado para el gran Valéry Larbaud. Le llamaba Don Valerio a veces. Aquí le dedica todavía Automoribundia, a sabiendas de que Larbaud se había quedado fuera del mundo por una enfermedad, que se había quedado paralizado prácticamente y casi sin habla, podía vagamente leer, ya no podía escribir, y sin embargo tuvo la fidelidad de mandarle la Automoribundia desde Buenos Aires. Estaba Borges, por supuesto, Fervor estaba, el Evaristo Carriego, con otra vez la letra de Mosca de Borges, César Vallejo, Salvador Novo con esta maravilla, un libro que tengo comprado en el Rastro, pero no con la cajita esta, que no sabía ni que existía. Tengo la parte del libro, no su envoltorio, que es lo que más gracia le hace, porque es como si fuera una maleta, ¿no? Otra biblioteca que me ha asomado, Michel Sarre, mi amigo Michel Sarre, hizo una exposición en el Conde Duque sobre la biblioteca de Jean Cassou. Jean Cassou fue un gran amigo de Ramón. Ramón cuenta que iban juntos por la Puerta del Sol el día de la proclamación de la República, luego sus caminos divergieron políticamente porque Cassou fue cercano a los comunistas, gran resistente en la guerra, y Ramón fue franquista, ¿no? Pero la biblioteca de Cassou, la misma persona, Michel Sarre, me consiguió que pudiéramos comprarla para el Reina Sofía. No se ha explotado todavía, no está hecho nada en torno a ella, pero hay como 400 libros de su biblioteca que completan muy bien fondos de la residencia u otros, ¿no? Hablaba de Matilde Pomés. Matilde Pomés, Elisa Ruiz hizo esa exposición en la Biblioteca Nacional, con cartas de Ramón también.
o con esta carta de Ramón Gaya. Entre las fotografías de Juan Guerrero Ruiz hay una en la que se ve a Matilde Pomés en un campo donde ha aterrizado en accidente un avión de la línea que pilotaba. Ese no era el avión del Saint-Exupéry, pero la línea que pasaba por Alicante. Juan Guerrero Ruiz es otra biblioteca. Yo estaré siempre agradecido a José Luis Guerrero y a su hermano Juan Arturo. Me abrieron las puertas de un archivo fabuloso. Hicimos una exposición en la Fundación Valdecilla. Fue la primera vez que hice una exposición sobre un escritor, después de la que hice de Ramón Gómez de la Serna. O sea, hice la de Ramón, pero sobre un letraherido, digamos, el cónsul general de la poesía. Esto nos lleva, por supuesto, a Juan Ramón. Había mucho material. Esto es una vitrina de la casa de Juan Ramón en Moguer. Y Juan Guerrero Ruiz era también un excelente fotógrafo. Esta es una foto del retorno en el año 50 a Murcia, donde había escrito Cántico de Jorge Guillén. Una biblioteca que tanto Trapiello como yo le debemos muchísimo, que nos enseñó muchísimo, es la de Francisco Giner de los Ríos. Hoy esa biblioteca se encuentra en Málaga, en la Fundación del 27, pero allí fue donde me descubrió él una enorme cantidad de cosas latinoamericanas, sobre todo, también las españolas, pero las del exilio español y las cosas mexicanas, chilenas, etc. Le debo, por ejemplo, a Mauricio Amster. Fue la primera persona que me puso el dedo diciendo, este era amigo mío en Chile, vive todavía. Cuando murió, yo escribí la primera necrológica que se le dedicó aquí, fue mía, gracias al inolvidable Giner, al cual fui una vez a ver enfrente de su mar de Nerja, ¿no? Que era un sitio maravilloso, él y María Luisa Díez Canedo. Otra biblioteca frecuentada también por razones familiares fue la de Max Sauf. Elena me abrió siempre las puertas de su biblioteca. Juan Marqués, que está por ahí, ha hecho una exposición para el Cervantes cuando hubo el absurdo incidente del Ayuntamiento de Madrid. Yo hice un desagravio que fue ese, pero en concreto yo había hecho antes, en el 99, en Segorbe y luego en Valencia, una exposición con lo que quedaba de su biblioteca del exilio, bueno, su biblioteca del exilio. La de Valencia fue expoliada, está dentro de la Universidad de Valencia, metida allí por el ejército franquista. Él recuperó algunas cosas, Elena recuperó otras y otras ya se han quedado allí. Pero en cualquier caso, una historia dolorosa, pero que aquí pude reconstruir gracias a algunas cosas que Elena había recuperado y gracias a las maravillas del exilio que había aquí. Más recientemente he estado muy vinculado a otra biblioteca donde he aprendido muchísimo, que es la de Gerardo Diego en Santander. Está a la sombra de la de Menéndez Pelayo y es una biblioteca que, como veis, los lomos pues tienen el color de todas estas bibliotecas a las que me estoy refiriendo. Allí está, por supuesto, Horizon Cagué, el libro que yo conseguí, también otro libro que tengo en 2 ejemplares, porque tengo la edición normal, que es muy rara, pero tengo la edición de 25 en un papel no sé qué, dedicada, en fin, con un dibujo de Juan Gris reproducido, que había que quedarse las 2. Esto me lo regaló mi mujer en un cumpleaños, dice que me podía haber regalado una corbata, pero me regaló este Tour Eiffel de Huidobro en Madrid, en la lengua franca de la vanguardia, como había publicado Horizon Cagué. En Madrid publicó 2 libros en español, 2 en francés. Es curioso que la vanguardia hispánica empiece en francés. Y Gerardo Diego, tenemos en marcha ahora un facsímil de los cuadernos donde copiaba los 5 primeros libros de Huidobro, los copió los ejemplares que le había prestado Eugenio Montes, con una letrita así muy escolar, y además la parte francesa con alguna errata, pero poquitas. Y luego copió Sal 14, que fueron los poemas visuales que luego editaríamos en el Reina Sofía, con motivo de esta exposición. Aquí está la exposición en la cual una parte del archivo Huidobro estuvo buscando novios en España y finalmente recaló, por mediación mía, en el TEA de Tenerife. Esto es el poemario que hicimos en serigrafía, que nunca había publicado Huidobro, de los poemas pintados Sal 14. En el archivo de Gerardo Diego hay cosas que ni los mexicanos conocían, como esta pequeña hoja anunciadora de la revista Irradiador, la segunda revista, del estridentismo, un movimiento que me fascina, y más después de la gran novela de Bolaño, Los detectives salvajes, que en parte
está inspirada en el estudiantismo. Este folleto no se conocía, es un pequeño cartel y la revista sí, ya está facsimilada y tal. En Sevilla he tenido la suerte de meterme en el archivo Marius de Zayas, un mexicano fabuloso del tiempo de las vanguardias, a quien le tenemos fotografiado por Stiglitz, introductor del arte moderno en México, con esta revista 291, ilustrada por él y por Picabia y otros, y él me lleva a un libro que es el único que menciono de mi desiderata, que todavía no lo tengo, y en cambio Bonilla lo tiene. Una vez dio una conferencia Bonilla que era todo así, era una conferencia en Marbella sobre el ultraísmo, y todo era que lo tenía, y dice, ahora voy a hablar de los que yo tengo y Bonet no tiene, ¿no? Bueno, pues concretamente este es el libro más raro probablemente, junto con 5 metros de poema de Carlos Oquendo Damat, que son de verdad 5 metros de poema, pues Lipo y otros poemas de este tablada que lo publicó en Caracas y que lleva un retrato de Zayas, y fijaros qué belleza de caligrama en francés, de nuevo también. Todo el libro no está en francés, pero el pájaro, aquí están sus patitas, el canto ha volado. Otra biblioteca latinoamericana, y esta sí tiene una historia. Yo he estado 2 veces en Quito y en el segundo viaje, en 92, un personaje local muy singular que decía que tenía la sospecha de ser hijo natural de Otto de Habsburgo, en fin, esto es una cosa un poco novelesca, pues me dice que él conoce a la sobrina de Alfredo Gangotena, el poeta ecuatoriano que también escribía en francés. Y yo digo, bueno, y luego al cabo de un tiempo me llama y me lleva a la casa de la señora donde estaba este cuadro. Gangotena escribía en francés y tiene la Cruz de Lorena dibujada en el lomo de un libro. Es decir, que era el representante de la Francia libre en Quito en la Segunda Guerra Mundial. Veo la biblioteca, la entreveo, hay un armarito con cartas, me sacan unas cartas de Breton, de Michaud, y en el armarito veo títulos maravillosos, pero no estaba la llave. Y me quedo con la copla de la señora con su apellido de soltera, pero no me quedo con su apellido de casada. Y luego pierdo el contacto con aquel de Quito y pasan 22 años hasta que de repente le cuento esto al consejero cultural ecuatoriano, que era un antiguo ministro ecuatoriano en París, y me dice, pues te voy a conectar con esta gente. Y les conecté con ellos, hicimos en París una exposición. La viuda de Michaud nos prestó obras porque este hombre fue el que llevó a Michaud a Ecuador. Alfredo Gangotena, Cazador de Tigres, de su tarjeta de visita, en francés. Una carta de Michaud sobre papel de la editorial CRA, que publicaba, por cierto, a Ramón Gómez de la Serna, este editor. ¿Y qué encuentro en esa casa? Pues el libro que allí sí que me gustaría haber sido una mezcla de Fernando Zobel y de Abelardo Linares. Fernando Zobel por el dinero para poder comprar cualquier cosa, y Abelardo Linares por la sabiduría de un librero que sabe cómo se compra. Un particular no sabe comprar en una casa particular, muy pocas veces lo he hecho, pero en esa casa, ¿qué es lo que había? Esto, que es de este tamaño, que yo tenía el facsímil, con lo cual sabía lo que era. Esto es el Transiberiano de Blaise Cendrars y Sonia Delaunay. Es el Transiberiano, se despliega y son 2 metros. Tengo una foto, pero me parecía un poco pudoroso enseñarla porque estoy como si hubiera pescado la trucha mayor del río, ¿no? Porque es un libro que parece una trucha y mide 2 metros y está todo coloreado a mano por Sonia Delaunay. Yo había comprado un ejemplar de este libro para el IBAM en un precio bastante alto, pero cuando esta gente, yo les dije además, yo no iba a comprar y yo iba con mi gorra de director de Cervantes de París, luego yo no iba a comprar. Pero les dije que tenían una cosa muy valiosa y cuando lo aseguraron, una vez que lo prestaron a la Fundación Juan Marc, lo aseguraron en 300.000 euros. Es decir, si yo hubiera sido Abelardo Linares, hubiera hecho la operación de mi vida. En ese mismo lugar donde hicimos la exposición de Gangotena, hicimos una sobre Negrín. Yo hubiera hecho, porque había personas que decían, Negrín, muy polémico, yo hubiera hecho también una sobre Carlos VII. Si hubiera encontrado la biblioteca de Carlos VII, que vivió en París, no sé si tenía biblioteca, pero vivió en París, la hubiera expuesto. La biblioteca de Negrín estaba llena de cosas de Salinas, de Marxau, de fotógrafos, de Bauhaus, en fin, de todo. Fue muy interesante, es historia de España, y estaba en un piso de la Avenue Foch, precioso, pero estaba también en un sótano que parecía un búnker atómico. Había muchos libros sobre energía atómica, por cierto, y había muchos libros de ciencia, y había muchísimo libro en alemán. Incluso había un libro que no me atrevía a enseñar porque alguien podría decir
que lo tenía porque era amigo del autor, porque era un libro de Goebbels dedicado, pero no estaba dedicado a él. Estaba dedicado a un alemán que había una biblioteca alemana que venía de Barcelona, estaba entera en un rincón y ahí estaba el libro de Goebbels. En cualquier caso, en esta librería los peligros y el quebranto casi nos vienen de un paquete, no tengo foto del paquete, pero bueno, estas maletas, en fin, fue todo muy de novela. Y luego me acuerdo yendo con unas fotos de Negrín en un autobús hacia Cervantes también, bueno, todo lo demás fue tal, pero a última hora añadimos unas fotos que llevábamos en autobús. Pero el lugar, estas son unas fotos que hizo para La Vanguardia una muy buena fotógrafa. El lugar era como un refugio, pero de repente encontramos un paquete del año envuelto en periódicos del socialista del año 38 y dijimos, aquí está el tesoro. Estaba España aparta de mí este cáliz de César Vallejo, no, estaba el Neruda, el España, el de Vallejo no, el Neruda de España en el corazón, impreso por Alto Laguirre, que hay 10 ejemplares en el mundo, había uno. Y había cosas buenísimas, pero de repente creímos que había algo en ese paquete y lo que había era leche en polvo que se había podrido. Y entonces pensamos que nos iba a dar eresipela o algo así. Otra biblioteca que yo frecuenté muchísimo y que me aprendió muchísimo también es, no muy lejos de aquí, en Príncipe de Vergara, la de Eugenio Fernández Granell, un personaje absolutamente inolvidable, pumista, músico, escritor, pintor, con exilios sucesivamente dominicano, guatemalteco, puertorriqueño, neoyorquino, una biblioteca extraordinaria que, sumergiéndome en ella, aquí parte de ella está aquí, pues me metí en el mundo del surrealismo, que siempre me había interesado, pero realmente rebrotó en mí ese interés y me metí muy a fondo. Me llevó, esa biblioteca fue la que me llevó a proponerle a Chirino como exposición inaugural del CAAM de Las Palmas una exposición sobre el surrealismo entre el Viejo y Nuevo Mundo, con el título de La Rea. Estuve en París, Mónica y yo fuimos a la casa de Bretón, estuvimos con Elisa Bretón en este entorno extraordinario. En un momento dado ella nos dijo, ¿queréis ver el resto de la casa? Sí, queremos verlo todo y tocarlo todo. Elisa Bretón, chilena, aquí fotografiada en su juventud santiaguina. Ese lugar para mí fue una barbaridad que el Estado francés decidiera no ir a por él, sino que salió a subasta y se dispersó. Se quedaron en derecho de sucesión una pared que está en el Pompidou, pero es como otra dispersión que también fue absurda, fue la de la biblioteca de Apollinaire. Esta es la biblioteca de Apollinaire del Boulevard Saint-Germain. He tenido que ver también con una biblioteca que descubrí entonces, que fue la de André Coinet con su fondo César Moro. La exposición del surrealismo fue un verdadero viaje. En París conocí a todos los lugartenientes de Bretón de esos años. En México conocí al viudo de Remedios Varo. Volví a ver a Octavio Paz, al cual ya conocía, y vi a mucha gente que me enseñó cosas extraordinarias que puse muchas de ellas incorporadas a la exposición. Pero el viaje más peculiar y más literario, si yo fuera novelista lo sacaría, fue el viaje a Montpellier para ver a André Coinet, que era el heredero de César Moro. Todo lo que expuso en el Círculo de Bellas Artes no se llegó a hacer catálogo, por desgracia. Conseguí que luego el TEA, que había comprado lo de Huidobro, lo comprara. Incluida esta foto, incluidas pinturas, incluido el catálogo de surrealismo en México del 39, en fin, o libros como esta maravillosa Lettre d'amour. Yo, César Moro, lo he logrado completar, en algunos casos con cosas compradas en el rastro, otras en México, otras en Francia, y otras al mismo Marchand, que le habían quedado un pequeño pico. Tengo algunas cosas que vienen directamente de Coinet. La inauguración del TEA, la inauguración del CAAM, del surrealismo entre el Viejo y el Nuevo Mundo, aquí tenemos a Chirino con Elisa Bretón. Estuvo también Maud Westerdahl, otro personaje inolvidable, otra biblioteca extraordinaria, que parte de ella está ahora en el archivo La Fuente de Santander. Y una última biblioteca para hacer un recuento bastante rápido de libreros y rastros. La biblioteca Satie, que reunió y que fue la base de la exposición que hicimos en el 96 en el IBAM, Éric Satie y Luciano Aradada. Siempre lo he dicho, incluidas las que yo he comisariado, la exposición que yo estoy más orgulloso de haber hecho es esta, porque es la exposición más grande que se ha hecho nunca sobre Satie y había materiales extraordinarios. Hubo gente que no lo entendió, dijo que un museo no tenía por qué hacer una exposición de un músico, tonterías así. Había 18 Picassos en la exposición y había Mirós, Man Ray y tal. Esta es Ornella Volta,
que los amigos, no soy yo quien la bautice así, la llamaban la veuve Satie, la viuda Satie. Nadie supo tanto sobre Satie como el propio Satie, que su veuve imaginaria. Librerías, casi en plan de repaso, porque seguro que me estoy pasando de tiempo. Bueno, no tanto, estamos más o menos. ¿no? Podemos un poco hacer el recuento de lugares. O sea, en mi diario La Ronda de los Días digo que me gustaría un día escribir un listado de los lugares del mundo a los que he entrado a por libros. Eso incluye lugares muy singulares. Por ejemplo, en Quito, la mejor librería de viejo, que era malísima, entonces, ahora creo que hay alguna, era un boxeador que la tenía en el barrio chino, rodeado de prostíbulos, y los libros tenían todos, no se sabe por qué, pegatinas, o sea, no pegatinas, calcomanías en las cubiertas. Libros buenísimos, pero con las calcomanías yo no compré nada allí. Luego compré algo. Hay una librería excelente allí, que Juancho Marcelo le dedicó una tercera a la ABC y lo merece. Parece que se llamaba La mitad del mundo. No, Librimundi. En esa pues encontré un libro buenísimo, en un mínimo rincón que tenía de viejo. Y bueno, en las librerías de nuevo se encuentran a veces libros viejos, y se encontraban sobre todo, ¿no? En Madrid, un lugar acogedor era la librería Abril, de la calle del Arenal. Esa librería yo la frecuentaba. La librería tenía un carácter así un poco duro, pero luego se abría y cuando cerró en concreto, pues saldó un poco cosas. Y bueno, había cosas muy buenas. Por ahí habían pasado muchísimos pintores, muchísimos poetas, la gente de estampa popular, etc. Una librería que tenía mucho carácter. Yo compré libros de los años 40 de Miró. Era una época que alrededor de la Puerta del Sol había muchos sitios así. Otra que dejé de comprar, una cosa de esas que te das golpes con la cabeza, es en la librería Fernando Fe, que estaba en la esquina de la Puerta del Sol, ya yéndose hacia la carrera de San Jerónimo, ¿no? Allí oficiaba la viuda de Antonio Rodríguez Moñino, un señor cuya biblioteca está en la RAE y es extraordinaria, como la de Damaso Alonso. Son tan bajo rejas allí, pero en fin, yo las he un poco husmeado y son extraordinarias. Bueno, pues en la librería Fernando Fe dejé de comprar los poemas y dibujos de Vitín Cortezo, editados por Cernuda e impresos por la Tora Aguirre. Era bonito, pero no sabía muy bien quién era Vitín Cortezo, y desde entonces siempre veo ejemplares que le falta algo. Vi uno una vez en una casa que lo mismo, tampoco supe negociarlo, y se quedó allí. Estaba lleno además de dibujos originales dentro y estaba dedicado, en fin, a Luis Escobar. Bueno, Abril, Fernando Fe, Mirto, doña Herminia Añanegui, casada con Pepe Muguruza, una librería que sale mucho en los diarios de Andrés, de Trapiello. En concreto, yo participé en la presentación del primer tomo, que fue allí la presentación. Y esto es una foto tomada por Andrés de el letrero que estaba en la puerta. Lo tiene él, se lo acabó regalando Herminia, que ya estaba... Mira, arriba están los lomos de Café Romántico y otro poema de Villegas Estrada y de dos Lasso de la Vega, precisamente. Y abajo está Juan Ramón y está Paco Ginés de los Ríos. FGR es Ginés de los Ríos. O sea que esta foto tiene mucha literatura alrededor. Pues esto es el precioso letrero de la librería en el piso donde estaban, detrás justo del Museo del Prado, al lado de los Jerónimos, en esa misma calle, una librería donde te encontrabas con Julio Caro Baroja. El único problema es que Herminia hablaba mucho y entonces no te dejaba ver libros, y a veces había como que tal, y te daba también copitas de Jerez, y en fin, es un sitio donde yo he comprado cosas y he dejado también de comprar, o me han pisado. Juan Pérez de Ayala me pisó el último libro de Hinojosa. No compré el Herrera Petere ni el Jacinta la Pelirroja, no los compré porque había muchos ejemplares y los dejé para otro día y luego nunca volví. En fin, se acabó el sitio, ¿no? También hay sitios donde hay libros que dices, ahí está, ya lo compraré, y luego no llegas, ¿no? Pero era un sitio extraordinario, sobre todo si te dejaba el sótano. En el sótano yo he comprado de Quíricos y he comprado cosas de vanguardia internacional buenísimas. Otro lugar inolvidable, la librería de Miguel Miranda, en la calle Lope de Vega, un lugar
demencial, pero donde aprendimos muchísimo. El catálogo, antes de que existieran los catálogos del Renacimiento de Sevilla, el catálogo de Miguel Miranda, a ciclostil y muy mal hecho, pero lleno de noticias. Todo tenía un sentido en ese catálogo y realmente el hijo continúa y de vez en cuando va por el rastro y tal, pero realmente el padre fue una gran figura del mundo de la librería de viejo en España. En la librería de San Ginés, el otro día vi en un concurso de pintura un cuadro del viejo librero, pero no me atreví a pedirlo porque el cuadro pues estaba de concurso y no estaba todavía ni expuesto, pero vamos, en cualquier caso es un lugar muy singular donde a veces también se encontraban cosas muy buenas. No tengo foto, pero también un recuerdo a Pepe Blas Vega, que también iba bastante por el rastro, un personaje que tenía una biblioteca fabulosa. No sé lo que ha sido de él, de ella, o sea, él ha muerto, pero él también flamencólogo, vivía del otro lado del Manzanares y te enseñaba, tenía una colección de libro erótico en un armarito así como muy, muy secreto, y luego tenía, por ejemplo, algún Laso de la Vega que yo todavía no tengo, lo tenía, y tenía un libro de Supol dedicado a Fernández Almagro, el ejemplar, en fin, tenía de todo y tenía un ojo tal. Y como librero te podía enseñar cosas maravillosas absolutamente. Y yo le he comprado, por ejemplo, pues el primer libro de Torres García, con grabados en madera, ¿no? O sea, hay cosas así. En un recuerdo así, recordaría un lugar más bien cutre, que era la librería 5005, que estaba al lado del viaducto, debajo del viaducto casi, por ahí por donde se sube hacia el gobierno militar, por ahí, pues estaba la librería 5005, que estaba hecho un desastre aquello, y yo saqué Hélices de Guillermo de Torre, y me dijo, ¿te interesa el libro de mecánica? Y estaba con unas grasas que parecían de mecánica. Tenía una mancha de grasa que nunca le he quitado, que parecía que sí había estado en un taller de mecánica. En cualquier caso, la cubierta es de barradas y no he mejorado nunca el ejemplar. Nunca lo he vuelto a ver a tiro, claro, allí no costaba nada. Y allí encontré la biblioteca, o un cacho de la biblioteca de un rumano cercano a los de Garcilaso y cercano a Carlosmundo de Ori, por cierto, Alejandro Busuioceanu, personaje muy interesante que había hecho cosas sobre el Greco y que recaló en Madrid y que anduvo con la vanguardia y que dibujaba. Bueno, y allí encontré varios libros de Pierre-Jean Jouve con dedicatorias, con una letra también de Mosca, como la de Borges un poco, y fue maravilloso. Me acuerdo que Paloma Chamorro los vio y se fue también y de repente encontró otro, en fin, fue algo así. Durante mucho tiempo, Gulliver nos hicimos amigos porque yo vivía en la misma acera, no bajaba de la acera y todos los sábados nos veíamos allí. Es una de las librerías, yo creo, de más carácter. Veis, el panel de la derecha es de Dis Berlin, por allí hay alguna cosa no se ve, pero tiene un salón de Tejada de buena época, que viene de una historia en la que yo tuve algo que ver, cuando Romo en el rastro sacó la biblioteca de José Francés, y yendo en un tren me dijo, pero he dejado muchas cosas que no me interesaban nada. Se lo dije a Gulliver y luego hicimos un acuerdo, en fin. Yo compré algo a Romo y Gulliver me pasó también por el soplo, que se dice, ¿no? Por cantar, por dar la pista, pues me pasó algunas cosas. Veis que aquí está el cartel de Juan Cabanas por las armas, falangista, pero debajo hay otro cartel pues, de mujeres, no sé si algo republicano. Está un cartel muy bonito hecho por Alfonso Meléndez de La Veleta, con las cubiertas, etc. Y, por supuesto, hay que decir algo de la Cuesta de Moyano y del rastro, ¿no? El rastro lo ha dicho Andrés todo en su libro. La Cuesta de Moyano, esta foto es de Carlos Suárez, de nuevo, es buenísima. Está allí también, parece un poco el muñeco de Julián Marías en la otra foto, pues aquí es también Ruy Davés rodeado de todo esto. Hay también una foto buena tomada por Andrés. Él era uno de los personajes de la Cuesta, ha muerto hace poco. Otro era Lucas, que le íbamos a comprar los libros prohibidos. Tenía en la trastienda los libros mexicanos o tal, los libros de Lenin y cosas así, lo vendía Lucas, que era muy tal. Estaba todo el tiempo a la gresca se llevaban bien, pero estaban siempre peleándose de broma. Eran vecinos de caseta y estaban en los dos extremos ideológicos. Y José Fernández Berchi, Pepe Berchi, en una caseta que también le debemos muchas iluminaciones. Berchi él y su mujer iban por el rastro cargando paquetes, como muchos de la Cuesta de Moyano, pero ellos acertaban mucho. Pepe tuvo parte de la biblioteca de Morenovilla, por ejemplo. Una parte la compró Pepe y otra la compró a un bedel
Alfonso Pérez Sánchez. Y estaba, no sé si sigue porque aquello está medio disuelto, pero estaba en la donación que se hizo de su biblioteca a Focus en Sevilla, ¿no? Y Pepe sabía muchísimo y bueno, fue el fundador además de la Feria del Libro de Recoletos, la de San Isidro. En Moyano, esta foto la descubrimos cuando la exposición del Cervantes es muy bonita, está tomada creo que por Ignacio Soldevila, un aubista, y es Max Sau en uno de esos viajes que cuenta en La gallina ciega, comprando, rodeado de todos los libros de la época, se reconoce muy bien las cubiertas de la editorial Barral, ¿no? Y es de las pocas fotos además en colores que hay de él. Un homenaje a propósito pasando al rastro muy brevemente, esto es lo mismo que enseñé ante la biblioteca de Pimentel, esto es parte de la biblioteca de Vázquez Cereijo, bastantes cosas compradas en el rastro y otras compradas en viajes a Praga y otras ciudades de Europa. Pero aquí, por ejemplo, el libro de abajo de Odilon Redón lo compró en el rastro a una moneda que ya no existe, que la llamábamos el cucarachas, en aquella época, porque había muchas cucarachas, me acuerdo, y en esa moneda, delante mío, Gulliver compró Alma de Manuel Machado. Estas cosas duelen. Un homenaje al paso también a alguien que Andrés ha escrito el monumental Libro del Rastro, que es buenísimo, que se inscribe en la herencia del rastro de Ramón Gómez de la Serna. Ramón hace pasar de repente un navío con sus velas extendidas por el rastro y hace la poética del objeto. Andrés hace también eso, pero hace mil otras cosas. Y en concreto, esta foto está tomada por José Carlos Cataño, que era un poeta tinerfeño, que murió ya, que tiene un libro que se llama De rastros y encantes y que tenía un blog sobre el rastro. Y esta foto es muy el clima. Cuando dicen que el rastro es mucha suerte, también hay que pasar los inviernos, o esta foto es de marzo, del 15 de marzo del 2009, pero fijaros que allí está ardiendo una pequeña hoguera, ¿no? En Barcelona, mis recuerdos iniciales tienen que ver con la librería Literatura, que estaba en el Paseo de Gracia, que era una cueva maravillosa, de nuevo, pero con una oferta internacional que no tenía nada que envidiar a una librería de París, y además editaron muchos facsímiles de cosas de vanguardia. Allí hay unas cuantas casas que yo recuerdo como lugares mágicos del libro, una la de Santos Torroella. Puigdemont, muy de actualidad estos días, compró la biblioteca de Santos Torroella para Gerona, probablemente lo único que haya hecho realmente bien en su vida, pero le acusó la oposición de prevaricación. Curiosamente hubo un juicio. Pero este verano se ha hecho una exposición con un supercatálogo sobre la biblioteca de Santos Torroella. Esta foto yo la encontré cuando hicimos la fundación de Leopoldo de Luis, en los archivos de Leopoldo de Luis, y yo reconocí a Santos Torroella, pero no reconocí la casa. Es su casa hacia el año 50, el toro ese de paja y el Guernica, ¿no? Una cosa curiosa. Está Leopoldo de Luis, está Carles Riba, está Foix. O sea, es una foto bastante interesante de historia cultural y sociología. Y esta otra foto la he encontrado hace poco en el archivo de Nicolás Müller, buscando cosas para Ori, que la cubierta del catálogo que hablábamos antes es una foto, porque esa es una aventura muy bonita, pero no me da tiempo a hablar de ella. Pero en cualquier caso, esta foto es Santos Torroella. Yo creía que estaba en un local público y alguien que conocía muy bien la casa tiene un libro de Brosa encima. Es una foto también del año 50 en su casa, un lugar extraordinario donde, bueno, aprendí muchísimo también. Yo he estado siempre a la escucha de los padres y de los abuelos también, ¿no? Mi generación hemos escuchado a muchos abuelos un poco en estéreo. Por una oreja oíamos a Jiménez Caballero y por la otra a Bergamín, ¿no? O sea, que además se veían. Y frecuentamos a Rosa Chacel, y frecuentamos a Francisco Pino, yo frecuenté a Seoane, Andrés a María Zambrano, en fin, nos repartíamos un poco a esos abuelos. Pino, por ejemplo, era un ser único, cuya biblioteca está hoy en Valladolid, en la Fundación Guillén. Enseño esta foto porque es muy Barcelona, es una foto de Catalá Roca, también en el Paseo de Gracia, antes, estos es años 60 o así. Literatura se anunciaba así. La biblioteca de Tapies, el pintor al cual mejor biblioteca le he visto. Arroyo la tenía también buena y Saura también, pero la de Tapies era de todo. Mallarmé, Newton, surrealismo, en fin, todo. Joan Perucho, que lo mencionabas antes, pues otro lugar absolutamente mágico.
No conocí su casa de campo, pero su casa de la parte alta de Barcelona era un verdadero paraíso de papel también. Realmente, por ejemplo, no sé lo que ha sido de la biblioteca de Perucho, no sé si se conserva, no sé. Esta es la preocupación que todos nos entra en algún momento, es que todo esto se va un poco por otra vez a los rastros o a cosas así, ¿no? En el mismo barrio, Daniel Giral Miracle ha acabado donando todo esto a una localidad de provincias catalana. Esto es Filograf. Filograf fue la imprenta de su padre, que hizo cosas maravillosas, que recibimos una donación en el IBAM, que hicimos una exposición, y él tenía su archivo de esa manera absolutamente envidiable, y aquí está Daniel, que es un buen amigo, manejando papeles de su padre. Fijaros qué belleza tipográfica, todo lo que salía de las manos de ese genio de la tipografía, desde una cosa de Uralita hasta catálogos con cosas de Miró, hasta libros de Tarrats o de Cuixart, etcétera, etcétera. Los Encants no he estado nunca. En San Antonio sí he estado, en el mercado de San Antonio algún domingo, pero en cambio a los Encantes nunca me he acercado. Esta foto es trágica. Esta foto me parece que la circuló precisamente Cataño. Esto fue que parte de la biblioteca de Raffles Casamada se vendió así, igual que en el resto de Madrid se vendió la de Ramón y Cajal, que yo estaba en París y llegué a los postres, pero tú pillaste cosas, Trapillo pilló cosas, y es un drama nacional. O sea, que un Nobel acaba su biblioteca en los suelos del rastro a 2 duros, pues eso. En este caso sé que es la biblioteca tardía de Raffles, no son los años 50 ni 40, pero en cualquier caso hay un libro por ahí dedicado mío a ellos que debe venir de allí porque lo he visto en toda colección ya vendido. Pero esta foto es buena. Y la semana pasada, Alfonso Alegre Alceman, que es un poeta muy bueno y muy cercano a Raffles y que ha hecho ediciones muy buenas de Juan Ramón, es el gran Juan Ramonista hoy probablemente, pues ha hecho este chiste que me gusta porque es tintinesco, ¿no? Ha hecho La Torre de Akbar de Jean Nouvel, es una foto y es un fotomontaje en el cual Tintín está buscando los papeles de Raffles, dice, en el año del centenario de Raffles, al cual no se le hace caso desde la Generalitat. En Barcelona ha habido librerías muy buenas. Yo conocí la viejísima Porter, que ya hace mucho que cerró, que era todo un piso lleno de libros. He conocido Marca, que era un señor que estaba en una plaza detrás detrás del ayuntamiento, que había reunido la mejor colección imaginable de revistas, que se la vendió en bloque a, no sé si al Colegio de Arquitectos, a una institución o a la Autónoma, me parece, se la vendió en bloque, que la volvía a hacer y al cual podías comprar pues cachos de la biblioteca de Sucre, Ramones, bueno, en fin, allí revistas de vanguardia catalanas, lo que quisiera. El astillero, Pablo Capurro, que es argentino, ahora se ha ido a las montañas de Cantabria, pero cuando estaba en Barcelona, esta es una foto que tomó mi mujer un día que estábamos allí, y están los 6 poemas galegos de Lorca, y está Manual de Espumas, y está, en fin, de todo. O sea, realmente era un librero. Ahora se ha virado más hacia los 60, desde que está en Cantabria, pero en cualquier caso era una librería de Gracia, por una callecita de Gracia, que era una maravilla. Se podrían citar muchas más de allá, pero con esas está dicho. Hoy en día sigo frecuentando la de la calle Aribau, la de Casals, por ejemplo, es excelente. Esta librería le tengo cariño, ya no existe, se llamaba La Poesía, estaba en La Coruña y estaba llena de cosas anarquistas de preguerra, cosas de Pedro Luis de Gálvez, de Federica Monseni, y alguna cosa de poesía también había, pero era sobre todo anarquismo y la frecuenté pues en mis años tal. Andalucía lo resumiría casi en la nave de Abelardo en Valencina de la Concepción. Era más cómodo cuando estaba en la calle Mateos Gago, pero en cualquier caso es algo único. En esa ciudad de Sevilla hay más sitios. Yo recuerdo haber comprado cosas americanas buenísimas a una mujer que había sido funcionaria del consulado, pero con primeras ediciones de escritores de los 20 y tal. En Málaga hay librerías y me gustaba mucho la idea de una que llegué a ver ya cerrada, que era la que tenía Francisco Cumpián, que es un maravilloso poeta impresor, que ahora lo ha dejado, todo esto es producción suya, lo ha dejado y vive en Larache, dedicado a la contemplación. En Valladolid un lugar único era Relieve, que tenía fondos de pino, de Justo Alejo y cosas así. Una librería sombría, pegada a la Plaza Mayor. Pepe Relieve, como le llamaban,
tuvo después otra en una especie de caseta en un parque, pero en fin, nada. Y esta la enseño como ejemplo de que todavía hay librerías donde se mezclan lo viejo y lo nuevo, como esta de Zamora, Sant Muret, también conocida como la librería católica. Fijaros qué estilo deco tiene el edificio. En Santander hay buenas librerías ahora mismo fuera de Santander, como puede ser la de Carmicha el Alonso o como puede ser la que he mencionado de Capurro, pero la mejor de las que ya no existen es la librería San Quintín de Rodolfo Plana, que era un tipo que tenía muchísimas cosas buenas y que coleccionaba él también y que desgraciadamente, bueno, sigue coleccionando, pero ya no tiene librería. Gracias a él conseguí pues, los 6 poemas gallegos de Lorca. En Zaragoza hay muy buenos bibliófilos, librerías también hay algunas. Esto es parte de lo que José Tudela ha hecho una donación y también parte compra de los archivos de su abuelo José Tudela y de su propia biblioteca a la Biblioteca Nacional. Esa imagen ahí que tenemos de Picasso, de Vallejo, es una prueba de imprenta del famoso retrato ciclostilado, que se hicieron varias pruebas y a él le entraron varias de las copias que solo existen en esas copias. En Canarias solo enseño a Manuel Padorno en su Casa de la Vida frente al mar Atlántico, que tenía la biblioteca acristalada porque los libros sufrían. Esa biblioteca y archivo han acabado también, por suerte, en la Fundación Guillén de Valladolid. Francia, París, sería interminable lo que se pueda decir. Este libro lo compró mi padre yendo conmigo en la librería Galignani, una librería de nuevo. Es una maravilla de Poussoir, de Sonia Delaunay. Los expuse cuando la exposición del Museo Municipal. Yo frecuentaba entonces la Joie de Lire, que era la librería de la extrema izquierda, y allí en el sector español estaba Antonio Pérez, que es una persona que es de Sigüenza, sale en los diarios de Ruano como uno de los escritores de la Sigüenza de los 50, y esto era su casa, no sé si antes o después de que se llevara media casa a una fundación que tiene a 300 metros, o si es que llega, de su casa. Quizás sea lo ideal. Lleva 30 años en nómina de la Diputación, tiene una fundación y su casa sigue llena. Ahora mismo él no vive en su casa, está muy mayor, pero... Y esta foto me encanta porque es muy su mundo y es parte de ese libro de Schwartz. En París, los buquinistas se encuentra poco, pero hay que mirarlos. A veces sí se encuentran. Esa es la postal más reproducida de los buquinistas, de Yvonne. Esto es los buquinistas en una película del Cinerama. Este es un crítico de arte y escritor que fue buquinista, Michel Dragon. Este es Azorín durante la Guerra Civil, fotografiado por Sebastián Miranda. Ramón los frecuentaba, decía que las cajas de los buquinistas eran como los féretros de los libros que iban a salir navegando por el Sena. Neruda los frecuentaba también. Neruda era un enorme bibliófilo. Yo no he estado en Isla Negra, pero y hay parte que la donó a la Universidad de Chile. Y Julio Cortázar, Julio Cortázar, tenemos esta buenísima, hay varias, pero esta es una de ellas. Es un buquinista del otro lado del Sena, delante del Louvre, y está el enorme, el altísimo Julio Cortázar delante de los buquinistas. Yo he frecuentado librerías que ya no existen. Eso es algo que nos pasa en todas las ciudades. En todas las ciudades vas recorriendo y dices, aquí había, en Madrid mismo. La librería de Philippe Chabaneix se llamaba Le Balcón, estaba en la Rue Mazarine. Era absolutamente maravilloso porque tenía un aroma de otra época. Era una librería donde vivía el espíritu de Paul-Jean Toulet, el espíritu de Francis James, el espíritu de Vincent Musely, de Marc Jacob. Eran todos los poetas de esa época y entre col y col pues encontré ahí cosas de Junot y encontré Alto Laguirres dedicados y cosas así. Esta librería no la he frecuentado porque no es mi época, pero es la de Paul James, que sigue existiendo. Y este es Paul James fotografiado por André Kertész. Es una de las mejores fotos que yo conozco de un librero de viejo. Esta sigue existiendo, pero se ha convertido en un lugar gentrificado, en un lugar de turistas americanos, que es Shakespeare & Company. Hoy en día casi hay que hacer cola y casi hay que pagar por entrar, ¿no? Esta librería siempre te ponía un sello, George Whitman, que llegó a centenario. No era el Shakespeare & Company que había editado el Ulises, eso no fue librería, eso fue una editorial de Sylvia Beach. Pero esto lo creó con el espíritu de Sylvia Beach, George Whitman en los años
pasó la Segunda Guerra Mundial en París y la librería yo creo que abrió muy poco después con otro nombre. Aquí siempre te ofrecía poder quedarte a dormir. Si eras poeta, podías quedarte a dormir si querías. Y siempre lo que hacía, cuando le comprabas un libro, te estampaba un sello con la cabeza de Shakespeare, que te hacía gracia según cuál fuera el libro. Claro, un día que llegué allí y encontré Primera Portátil de Adriano del Valle, editado por Eugenio II en París, con litografías originales de él, retiré rápidamente el libro que no me metiera la cabeza de Shakespeare, vamos. José Cortí fue editor de Los Surrealistas en otro local. Este local era precioso y mezclaba lo nuevo y lo viejo. Hoy en día es una librería de varias editoriales, ya no es lo que era, pero hay fotos en que se ve al viejo Cortí ahí metido en medio de sus libros. Era maravilloso el sitio. Esta le tengo especial cariño y se encuentran a veces cosas muy buenas polacas. Esta es una librería fundada en el siglo XIX en un pasaje cortazariano, la Galerie Vivienne. Se llama la librería Jussom. Esta es una foto de Schwartz también. Veis los muebles con torniquetes, en fin, es un lugar precioso, tiene cosas también, y a veces cosas latinoamericanas. Esta tampoco existe ya, era de otro poeta, Marcel Béalu, que era un amigo de Marc Jacob, era una boucherie Chevalin, una tienda de carne de caballo, una carnicería de carne de caballo. La viuda la mantuvo, pero ya no existe. Era de las mejores de todo París. Esta es una foto que me pasó en su día Fernando Castillo, en un viaje que coincidimos. Es una librería que te hace pensar que serías capaz de inventarte nuevas vocaciones, pero ya no tienes tiempo. Pero en esta librería yo entraba siempre y nunca compraba nada. Marina y viajes, por viajes sí, pero de otra manera. Había los libros que quieras sobre Tahití, sobre Nueva Zelanda, sobre los papúes, en fin. Pero estaría muy bien también de repente abrir un ventanal por ahí. Igual que enseño esta foto porque son todo publicaciones sobre África. Siempre que iba a los mercadillos decía que podría hacerme una librería, una biblioteca de temas africanos o de temas latinoamericanos por estos lados, arte primitivo, todo eso. Bueno, esto es un ejemplo, no solamente. Este es uno de mis 2 o 3 libreros favoritos de París. Ha muerto, no me enteré de cuándo murió, me enteré demasiado tarde. Hablábamos antes de Pierre Letang. Pierre Letang era cliente suyo, Eduardo Arroyo era cliente suyo, Sergio Baur era cliente suyo. Mucha gente iba por allí y encontraba absolutas maravillas. Esto es en un pasaje muy bonito, la Galerie de Godot, cerca del Louvre. Él había sido amigo de Bergamín, era un hombre muy atrabiliario, muy caprichoso, tenía un gusto exquisito para todo lo que juntaba allí. Y yo le he comprado cosas, no todas las que me hubiera gustado, pero le he comprado algún un pound buenísimo, el libro sobre Goye-Brecka, por ejemplo. Y este personaje lo asocio también con él. Esta es una foto que me ha pasado Trapiello, porque cuando escribí esa tercera de que comentábamos de Letang, quería haber mencionado a este hombre, porque este hombre le vendía muchas cosas a Letang. Letang tenía una biblioteca maravillosa, que también he aprendido bastante en ella. Y este hombre, yo no sé su nombre, y le he escrito hace poco a un librero de este mercado, que es el mercado Brassens, el Pansion, y no ha sabido decirme, no me ha contestado siquiera. Este es un inglés que hacía listas, que una vez me mandó una y era buenísima, y compraba con un tino impresionante y tenía un aspecto de dandy, siempre iba como de escocés y con sombreritos y con unos bolsos enormes donde metía sus tesoros. Y aquí está mercando algo de libro infantil. Tenía un ojo increíble y le vendía muy buenas cosas al librero Gauguin del pasaje y al propio Letang. Bruselas la resumo con una foto de mi amigo Plossu de libros. Libros en Bruselas hay muchísimos, más baratos que en París. Hay librerías, hay un pasaje precioso. Este pasaje se llama la Galerie Bortier y el cuadro es una acuarela, es nada menos que de Paul Delvaux, el surrealista. Esto está a 2 pasos de la estación central de Bruselas y es un pasaje paraíso de papel realmente, donde se encuentran cosas muy, muy, muy interesantes. Al lado estaba una librería que se llamaba Posada, en homenaje al grabador mexicano, que ya no existe, que era también una maravilla. Enseño una librería de Oporto, Chaminé da Mota, que yo caí sobre cosas hispanoamericanas fabulosas aquí. En Lisboa, en un viaje en el que Kiko Rivas me mandó de vuelta de autostop, que sería largo contarlo, pues me dejé una compra que no había podido pagar,
que luego me acabó mandando contra reembolso el librero, en la cual estaba este libro, que es el libro más importante de la vanguardia gallega, y estuve un mes temblando que no me llegaba, pero al final me llegó toda la compra, que había cunqueiros y había muchas cosas. Lisboa ha sido un paraíso también de papel, tanto sus librerías como su rastro, de la Feria de Ladra. Hoy voy mucho menos y tengo la impresión de que debe estar también más gentrificado, como se dice, pero en cualquier caso, para el libro español, allí, yendo con Kiko Rivas, también pues caímos sobre, en otro viaje anterior, bastante anterior, caímos sobre parte de la biblioteca de Ramón Gómez la Serna, que la tenía un portugués que la había heredado de Ramón cuando se dejó el Estoril, y ahí salieron Picabias, Alonso Quesadas y de todo. En Lisboa un día había quedado con un pintor y tuve que llegar con una bolsa que parecía que venía pues de un ropavejero, porque encontré en una librería 40 números de Urse Construcción, la revista que hacía las cubiertas, las portadas Lisitsky, Rochenko y gente así. Y me dijo, las de colores son de 5 euros, las de blanco y negro son de 3. Y las de 3 eran las buenas, las de 5 eran de la época de Khrushchev, era una revista que la dejé, que no tenía nada que ver, pero era del mismo formato. Llegué allí y luego con dificultades metí aquello en la maleta para Madrid. Italia, no he comprado grandes cosas en ella, salvo en un sitio o dos de Roma, que estuve la semana pasada y lo vi un poco parado, pero se llama el Museo del Louvre. Es un sitio que lo mismo puedes comprar una carta de Pound que una foto de Twombly por un fotógrafo bueno italiano, que un libro que yo compré, la città delle 100 meraviglie de Filippo de Pisis. Un sitio único, muy destartalado, pero muy interesante. Esta foto me la mandó mi amigo Wilfredo Penco. En esta librería he estado una vez solo, porque está en Trieste, que solo he estado una vez. Hace poco me mandó otra imagen, que no es esta, porque no encontré la suya, pero mi amigo Pedro Álvarez de Miranda se acordó de mí viendo la librería de Humberto Saba. Me costó mucho trabajo encontrar un par de cosas que llevarme en recuerdo, porque ya no es lo que era, pero Humberto Saba, que es un gran poeta, vivía este mundo de los libros viejos. En Venecia casi no hay librerías, es muy curioso, muy pocas. Sin embargo, por el lado de los archivos he estado en el Ezra Pound. Por una historia que he contado en otro sitio, llegué a conocer a Olga Radje, que era su última compañera, y estuve sentado en el despacho de Pound manejando muchas maravillas. Eso. Londres, se podría hablar de Cecil Court, donde se pueden comprar cosas muy buenas. Se podría hablar de Quaritch, donde nunca he estado. Se podría hablar de Los Rastros, donde sí he estado. Pero enseño otra foto más de Carlos Schwartz, que es una foto que se la han publicado muchas veces anónima, que es Cabrera Infante con el muro, con el torreón de su vida. Esta foto la encuentro buenísima. Yo creo que es la mejor de todo el libro que va a hacer Schwartz. Es su foto más conocida. Y le ha hecho otra versión a su viuda, a Miriam, que fijaros que todavía hay más libros, porque el encuadre es distinto, pero son muy buenas las dos fotos. Y unas últimas pinceladas del continente americano. Ese continente hay que dejárselo a Juan Bonilla, que lo ha explotado más que nadie, que ha hecho un libro maravilloso, maravilloso. Si yo he estado en el barrio chino, en la tienda de un boxeador en Quito, él ha estado en un prostíbulo de Bogotá, donde las pupilas vendían la biblioteca de un poeta que vivió ahí. Eso parece una novela de realismo mágico de García Márquez, pero es verdad. Y Juan Bonilla cuenta maravillosamente, ve el continente americano como una especie de autopista, la panamericana, digamos, con librerías a derecha e izquierda. Así lo ha vivido él. La mejor vez que lo vio fue cuando le dieron el premio Vargas Llosa de novela, que estaba muy bien dotado, que además te lo daban una novela ya publicada, y entonces había dejado cosas apartadas en libros de Lima, cosas buenísimas, y pudo comprarlas, porque le había entrado un dinero así. En México sigue habiendo mucho libro. Yo enseño un archivo que es el de Miguel Prieto. Aquí estuve manejando los libros de Miguel Prieto. Brihuega y yo fuimos a hacer una exposición que recaló aquí en esta casa. Se hizo primero en Ciudad Real, luego en Toledo, luego aquí y luego la hicimos en México. Y fue un viaje muy interesante donde había
miles de papeles, miles de cosas de un gran diseñador gráfico. Brihuega se ocupó de la pintura, yo me ocupé del diseño gráfico. En México, la Lagunilla, Brihuega me ha arrastrado a ella, yo ya no me atrevo, yo he ido y se ven cosas. Esta es mi librería favorita de México. Hay otra que se llama El Burro Oculto, que ya no me acuerdo ni dónde está, como su nombre indica, y este se llama O Burro Oculto, algo así. Y esto es una librería que se llama La Estampa, que creo que ha cerrado. Brihuega andaba comprándose armas, que le gustan mucho las armas, o sea, curiosamente, y había encontrado alguna cosa de samurái, y yo estaba metido en esta, que era un sitio donde había cosas buenísimas, mexicanas, francesas, de todo, fotos, libros, grabados y tal. En Buenos Aires enseño un lugar que he escrito un texto sentado en la biblioteca de Xul Solar. Xul Solar es el personaje más fascinante de la Buenos Aires de los años 20. Borges decía que era su biblioteca favorita en Buenos Aires, donde te documentabas de todo lo moderno, y aquí está con María Kodama muchos años después, en ese lugar que hoy lo han conservado encima de un museo moderno que está dedicado a ese personaje singularísimo, al cual dedicamos en su día una exposición en el Reina Sofía. Yo he escrito un texto sobre esta biblioteca. A mí me gusta mucho escribir textos sobre bibliotecas, contando qué es lo que hay, por qué está dedicado, qué no está dedicado. Y en este caso lo tengo por ese lado. Libreros, también allí he visto cerrar a muchos. Este se llamaba Justin Piquemal Azemagú. Era un francés que creo que había sido prófugo del ejército o algo así, y que tenía una librería que su catálogo lo escribía Buenos Aires a la francesa antigua, con Y, Buenos Aires, ¿no? Así. Tenía un puesto en el mercado de la Plaza Dorrego, que es el rastro de allí. El rastro de allí tiene una parte que está dentro de un mercado de verdura, y entre la verdura están los libros. Es bastante genial eso, no he estado en ningún sitio parecido. Esta es una que no sé si existe, porque hace tiempo que no voy, el Gliptodón. Yo aquí he comprado montales y cosas buenísimas, y era preciosa. Esta librería es preciosa. Esta otra también estaba cerca del rastro, El Rufián Melancólico, por Roberto Art, y todo rodeado de unos esculturas en papel maché hechas por el librero. Lugar también curiosísimo y también con cosas en muy mal estado a veces. Este es un señor de los grandes de la bibliofilia ya, que es Alberto Casares, sobrino de Bioy Casares. Este es uno de los grandes también, Víctor Eisenman, que bueno, es un templo del saber. Una vez le robaron cosas eléctricas, dinero, ordenadores, y se dejaron una primera de Ubu-Rey con un cuadro de Jarry en la encuadernación y un montón de manuscritos de Borges. Esto es Hilario, que hace subastas. Yo no voy mucho a subastas, antes preguntaba, no participo. A veces estoy tentado porque hace subastas muy buenas. Fijaros que en la mesa tiene Sueño y mentira de Franco, de Picasso. Está delante, de repente un caballo disecado, carteles, puede tener cosas de Nora Borges, fotografías, etc. Rodrigo Gutiérrez Miñuales recordará esto de la biblioteca de su padre, el Cedodal, un archivo maravilloso. Yo tuve un proyecto que fracasó, que se llamaba Buenos Aires Metrópolis Moderna, y empecé en el Cedodal y me enseñaron esta revista, Nuestra Arquitectura, con una cubierta de Atilio Rossi extraordinaria del Cabaná, el edificio emblemático de esa ciudad. En Montevideo, esto es una librería de nuevo, esto es Linardi, y esto es Julio Moses, que ya murió, Oriente y Occidente, una librería absolutamente preciosa. En Brasil, al lado de esta maravilla de biblioteca, el Gabinete Portugués de Lectura, fotografiado aquí por Listri, pero también lo ha sido por Cándida Hofer y otros, están sebos, como lo llaman allí, como este Letra Viva, que me gusta mucho, y que, en fin, ese mundo brasileño que yo he descubierto tarde, pero que me ha agarrado con fuerza, pues hay que verlo en Río y en Sao Paulo. En Novelo Artístico, esta librería, un día subía el agua de una tormenta tropical y casi empezaba a amenazar los libros, pero compré libros de la biblioteca de Cabral de Melo, entre ellos un Ezra Pound, no dedicado por Ezra Pound, pero sí por su editor Vanis Willer. Allí el grande es un señor, José Mindlin, que en su casa tenía
maravillas absolutas, la brasiliense más extraordinaria que te puedes imaginar. Y hoy en día lo alberga este hermoso edificio de la Universidad de Sao Paulo. Yo he estado 3 veces y la tercera vez que venía mi mujer ya hice yo las veces de enseñar el ejemplar de Os Lusíadas de Camões, que tenía el pelícano mirando para la derecha y el siguiente que tenía el pelícano mirando para la izquierda. Eso que yo decía antes de que nos gusta conservar 2 ejemplares de las cosas, pero cuando hay motivo. Y termino con una evocación de la locura. El bibliófilo, este es el mejor cuadro, a mi modo de ver, sobre la bibliofilia, que es este señor que está en lo alto de la escalera, con peligro de su vida, y todos estamos un poco así. Este también pintó amateurs de cactus. Eso es una especialidad que le gusta mucho a Mónica, y iba a haber enseñado el cactus, pero por no alargar, no. Louis Marsans pinta libros más calmados que los que apasionan ahí al bibliófilo en lo alto de su escalera. Estos libros de Marsans, que le gustaban mucho a mi padre también, pues son un símbolo de vida quieta. Y este cuadro es un poco el quebranto, es qué hacemos con los libros. Este es un cuadro de Carlos García Alix, un pintor que ha hecho muchos cuadros sobre literatura, que ha hecho sobre Sandrás, ha hecho sobre su abuelo Pérez Ferrero, del cual compré parte de la biblioteca para el Iván, y aquí los libros parecen ya un muro de ladrillos, ¿no? Y esta foto es mi casa de campo, que este verano hemos consolidado esa viga que estaba a punto de ceder. ¿Qué hacemos con los libros? ¿Cuándo acabaremos de ordenarlos? ¿Y cuándo tendremos algo parecido a ese torreón que ha conseguido Ramón, aunque hoy es un trozo, pero está en el museo tal? En fin, ¿cuándo conseguiremos? Esto es una foto, la única que pongo mía, en nuestra casa, que estaba un piso más abajo, pero la de ahora está parecida o peor, tomada también por Jorge Schwartz. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, bueno, está bien. Todavía tenemos 10 minutillos. Yo creo que hemos asistido al nacimiento de un libro, pero Hemos asistido que puede llamarse Diario de un cazador de tigres. Sí, de tigres. A raíz de lo que nos ha dicho. Y para que vean ustedes lo que nos pasa a los coleccionistas, a mí lo que me ha hecho vibrar de todo el discurso de Juan Manuel es cuando nos habló de la biblioteca de Negrín, que encontró un paquete de leche en polvo y qué asco, pero hombre, la leche en polvo de Negrín sería maravillosa para mí. Pero podía todavía valer. No, pero No seguro transmitía que sería una cosa interesantísima. No transmitía una erisipela. Bueno, yo te agradezco mucho tu conferencia. Tenemos 5 minutos más o menos. Sí. No, si Alicia nos lo da. Preguntas. Creo que nos hemos pasado. Pero a las 9 nos tenemos que ir. Seguro antes, teníamos que ir antes. Juan Manuel Bonet, ¿cuáles son los 3 libros que más ilusión le han causado en contarlos por algún sitio? A mí. Sí. Pues dificilísima pregunta. Sí, te diría que el Borges inicial, que está en la casa de campo, estaba en la casa de campo gallega, el Horizon Carré de Huidobro, el segundo ejemplar, cuando no jubilé el primero porque es distinto de formato, pero guardé los 2, ese. Y el tercero, pues quizá podría ser los 6 poemas galegos de Lorca. Fíjate, quizá. Yo creo que esos 3, pero hay muchos más, ¿eh? Sí, ha aparecido. Pues esos 3 son los que más creo, pero puede haber 4 o 5 más seguidos. Sí. Y de los que no tengo todavía el tablada, y no voy a dar toda la desiderata, pero tengo un libro que nunca he visto más que en reproducción, que es un libro que también he soñado encontrar, pero ya casi siempre se ve muy, muy caro, que es el Gaspar de la Noche, Gaspar de la Nuit de Aloysius Bertrand, el precursor del poema en prosa, un pequeño romántico. Y este libro, un amigo del cual no he hablado porque no tenía foto y ya he tenido que acelerar un poco
en la parte de librerías de Europa y todo eso, pero Jean-Paul Kant, que fue una de las personas que conocí cuando hice la exposición del surrealismo, que realmente fue como una beca en surrealismo, porque pues fui a México y estuve con Viudo no sé qué y tal, y en París estuve con un gran industrial, un gran hombre de negocios que tenía una biblioteca surrealista fabulosa. Tenía la duda también de los ejemplares repetidos, porque compró los libros de Benjamin Pérez dedicados a su primera mujer, Elsie Houston, que era una brasileña, una cantante lírica brasileña, y rededicados en el mismo ejemplar a Remedios Varo. Y entonces estaban hecho polvo los libros. Y decía, joder, yo los tengo pristinos, pero tengo que quedarme también con esto, ¿no? O sea, es que siempre se busca el pretexto. Pero en su biblioteca, que era una biblioteca básicamente de surrealismo, tenía una copia de la foto del obrero muerto de Álvarez Bravo. ¿Sabéis? Esa foto del obrero de Sangrande. Sí. Bueno, pues en esa biblioteca tenía también Dostoyevsky, tenía El viaje a la noche de Céline, con ilustraciones originales en el ejemplar de Jean-Paul, del amigo suyo casi tan saló como Céline. Y en concreto tenía el Gaspard de la Nuit. Y 2 veces que estuve en su casa, las 2 veces lo pregunté y no lo encontró. Revolvió todo y no me salió. Y me quedé con la pena. Y cuando ha habido una subasta, sabía que no podría. Se ha subastado su biblioteca. Y en los 2 tomos que he visto, no sé si ha habido más, en esos 2 tomos no venía. Y es una especie de misterio porque lo tenía. Y tenía Dostoyevsky en ruso, en fin, bueno. No, la desiderata es muy larga. Yo a veces he dicho de broma que el día que compre a Lume Spento, que es el primer libro de Pound, hecho en Venecia en el 9, 100 ejemplares, he dicho que me cortaría la coleta. No es verdad, no me la cortaré. Pero ese día abriré el champán que abrí cuando compré los 2 Pessoas dedicados a Adriano del Valle. Que abrimos champán. Y el librero lo sacaba en su siguiente catálogo, me miró con muy malos ojos durante los siguientes años diciendo, me han llamado 50 por el Pessoa ese. Pues muchas gracias, sí. Juan Manuel. Sí. Sí. Perdón, disculpen. No, la pregunta va en cuanto a la tendencia actual, porque claro, usted ha hablado de... De Google no he hablado, fíjate. No, es del buscador ni de la inteligencia artificial, ¿no? No he hablado, No, yo me refiero... Soy de otra época. Me refiero a en la etapa actual, en el 2023, ¿cuál cree usted que es la tendencia respecto a los géneros de la poesía, al realismo, al surrealismo, al romanticismo? Ni idea. Creía que me ibas a preguntar por las tendencias del mercado del libro, porque sobre eso digo que me doy cuenta ahora que no he dicho nada de Internet, que yo he estado muy en contra, pero hoy en día es un instrumento que duda cabe para llegar a cosas que no llegarías antes y para que cosas bajen de precio también, no todo sube. Pero en cualquier caso, las tendencias, pues quién los sabe. Yo lo que escribo es un poco atemporal y no tiene mucho que ver con la poesía de los nuevos, ¿no? Digamos, los nuevos están escribiendo una poesía muy coloquial, ¿no? Muy casi a veces al borde del rap, ¿no? O algo así. Hay una línea, ¿no? La de Ajo y la de Marwan, todos esos poetas. A mí, cuando yo estaba en el Cervantes, me vinieron de Espasacalpe y me asustaron mucho cuando me empezaron a hablar de por qué publicaban eso, cómo lo publicaban, en fin. No digo que no haya nada, probablemente algo saldrá de ahí también, pero yo creo más, digamos, yo estoy en un venero de poesía que hunde sus raíces en el romanticismo y sobre todo en el simbolismo. Y en mi caso me dejo contagiar por deformación de gustos por la vanguardia. Yo he publicado cosas que hago guiños, digamos, un poco vanguardistas. Tengo un poema sobre Valparaíso como simultaneísta, en el que hay una cantidad de guiños que casi solo los pilla Bonilla. Son versos de nuestra antología de la poesía latinoamericana que lo pasamos en grande. Ahí sí que utilizábamos Internet, nos mandábamos 20 mails al día. Mira esto, y mira este otro, y mira este que canta La Rueda, y hemos encontrado un poema más que habla de Charlotte, y un poema más que habla de Josephine Baker. Entonces todo eso se me ha pegado un poco en esta poesía donde practico una especie de simultaneísmo. Y ahora hace poco he publicado otra cosa con un pintor, con Pablo Sicet, que se llama Sala de Mapas, que es pensando en la de Churchill en
en Londres o en la de la Casa Blanca, pero bueno, es la sala de mapas militar, pero es también la sala de mapas mental, ¿no? Y entonces, en mi sala de mapas, ahí cruzo muchas ciudades, meto Sao Paulo, meto Trieste, meto Umbino, meto no sé qué, y es un poco simultaneísta. O sea, quiere decir que yo he cambiado un poco, a lo mejor, en algunas de las cosas que hago, tengo una modalidad vanguardista, ¿no? Pero luego escribo otras cosas mucho más tradicionales. Y en general, yo sigo creyendo más en una línea pues parecida a lo que escriben otros amigos míos, entre ellos José Carlos Llop, Trapiello, Juan Marqués, que está antes por aquí, pues también es otro poeta mucho más joven, pero que también está más inscrito en esto nuestro, o sea, en esta línea del possimbolismo. Pero luego hay gente, por ejemplo, un poeta muy amigo mío, no sé si conocéis a Ángel Guache. Ángel Guache es un poeta que fue de lo que llamaban entonces la Escuela de Trieste y ahora canta con grupos de rock y hace unas cosas bastante estridentes, ¿no? O sea que se pueden conciliar varias herencias. Vamos. Bueno, muchas gracias.